Hola, yo soy Sara y si ya me conoces sabes que soy autista. Esta es la parte 2 del vídeo anterior, que era la parte 1 de vocabulario autista. Si no te has visto el vídeo anterior, vuelve al vídeo anterior porque he clasificado este diccionario visual en grupos de palabras y el orden importa para ir entendiendo ciertos conceptos de forma más o menos atada. Te puedes quedar en este vídeo porque eres libre de hacer lo que quieras. Pero que sepas que voy a mencionar un montón de cosas que salen y entonces lo lógico es ir en orden. Más que nada por la coherencia de la información. Os expliqué el grupo 3, que fue el de las crisis autísticas. Hice hincapié de que iba a hacer otro vídeo hablando sobre las crisis autísticas únicamente y sobre todo compartiendo mi experiencia de cómo lo gestiono yo, las herramientas que utilizo y cómo se transita. En el grupo 4 está el vocabulario de otras neurodivergencias que una persona autista puede tenerlas como comorbilidades, pero estas neurodivergencias pueden darse en personas que no son autistas, es decir, personas alistas neurodivergentes. Para empezar, no voy a definirlas todas porque hay un abanico impresionantemente grande. Yo solo voy a hablar de las que me tocan de cerca para informar de lo que conozco y desde mi perspectiva. Y súper importante, a pesar de que son condiciones del neurodesarrollo que dificultan en mayor o menor medida hacer cosas en la vida cotidiana, no son enfermedades. El fallo está en que tenemos una sociedad que gira en torno a lo neurotípico. En una sociedad que no gira en torno alrededor de un solo neurotipo y acepte la diversidad de todos los neurotipos y de todos los cuerpos y todas las etnias y de todas las expresiones de género y de todo esto, pues no habría un montón de cosas que están mal. Bueno, da igual, que me caliento hablando de lo que está mal en la sociedad y me desvío. El grupo número 4, la primera, la comorbilidad que más te encuentras en el autismo, sobre todo en el nivel de apoyo 1, es el TDAH, que TDAH en castellano significa trastorno del déficit de atención e hiperactividad, o como a mí me gusta llamarlo, atención divergente, ¿vale? Porque te quitan la T de trastorno porque no estamos trastornados, simplemente somos diferentes. Básicamente se trata de una forma de procesar la información en la que la mente se dispersa hacia múltiples estímulos e ideas a la vez, en lugar de centrarse en un solo foco, como un poco lo contrario a lo monotrópico. Es como estar en multitarea todo el rato. Esta condición puede dificultar la concentración sostenida, pero también favorece la creatividad, la asociación libre y el pensamiento no lineal. Fun fact, muchas personas con TDAH o atención divergente tienen capacidad de hiperfoco. Simplemente que su atención funciona de forma distinta, ¿vale? Y luego también otro fun fact es que a pesar de que los rasgos típicos del autismo y los rasgos típicos del TDAH en papel se compensan, normalmente, como las personas no somos máquinas, somos cosas orgánicas, estas dos condiciones del neurodesarrollo, cuando se encuentran en una persona, normalmente no encajan hacia la perfección. Lo que pasa es que se te hace un cacao ahí dentro, que tienes una batalla campal interna que tienes que aprender a gestionar para poder funcionar como ser humano, ¿vale? La historia de mi vida. Pero ya hablaré de cómo es vivir con autismo y otras comorbilidades en otro vídeo. Ahora solo estamos definiendo conceptos para las personas que buscan autismo y salen tantas palabras que no saben por dónde empezar. Siguiente palabra es el TPS, que TPS es el trastorno del procesamiento sensorial o, como a mí me gusta llamarlo, procesamiento sensorial divergente. Es una condición en la que el cerebro interpreta estímulos sensoriales, es decir, luz, sonido, tacto, temperatura, sabor, texturas, etc., de forma atípica, ya sea con hipersensibilidad o hiposensibilidad o una mezcla de ambas. Es común en el autismo y es que afecta a la regulación emocional, la conducta y la interacción con el entorno. Cuando digo lo del mix, no es que a ratos soy hipersensible, a ratos soy hiposensible, que se puede dar, ¿vale? Existe esta experiencia y es válida. Sino que quizá eres hipersensible en unas áreas, en unos ámbitos, con unos sentidos y en unos contextos muy concretos, pero luego eres hiposensible en otros. El siguiente grupo de palabras, que está dentro del grupo 4, porque son todas neurodivergencias que se pueden dar sueltas, juntas o como parte de otras neurodivergencias, son las que a mí me gusta llamarlas las discosas, porque básicamente son dislexia, discalculia, dispraxia y disgrafía. Definiéndolas una por una, la dislexia es la dificultad para poder procesar la lectura y la comprensión de cosas escritas sin que afecte a la inteligencia del individuo disléxico. La discalculia, no sé por qué pone trastorno del aprendizaje, que afecta a la comprensión y el manejo de conceptos numéricos y cálculos, pensamiento abstracto matemático. Yo tengo discalculia, ¿vale?
en algún momento explicaré mis anécdotas con la discalculia porque son para morirse de la risa. Literalmente, no es que me ría de mis traumas, no, es que de verdad son cosas graciosas, porque yo no sabía que tenía discalculia hasta que no cumplí 22 años y me lo dijo una psicóloga y fue muy divertido. Pero volvemos a las definiciones, que se me va. La dispraxia es la dificultad con la coordinación motora en la planificación de movimientos afectando habilidades físicas cotidianas. Esto puede ser resultado de otros trastornos o comorbilidades o simplemente que tengas dispraxia y punto. Y no solo afecta a nivel de la conciencia de tu propio cuerpo, el cómo moverlo, sino muchas veces también afecta el cómo te mueves en un espacio y tu percepción del espacio. Y finalmente la disgrafía, dificultad que afecta la escritura, dificultando la forma, el trazado y la coherencia del texto escrito. A veces la disgrafía viene de la mano de la dislexia, a veces no. Y finalmente la última neurodivergencia de la que me gustaría mencionar son las altas capacidades, que básicamente es una forma divergente de procesar la información en general, en plan tanto a nivel sensorial, intelectual, cognitiva, pero yo no tengo altas capacidades, conozco a personas con altas capacidades y no entiendo cómo funcionan, no lo sé, simplemente me parecen cookies. Entonces, lo que voy a hacer en este punto es mandaros a los que les interese saber sobre las altas capacidades al Instagram de Diversitea conmigo, que fui a ver la charla de autismo en primera persona y me pareció súper entrañable y que explica súper bien. Así que, si queréis saber más de altas capacidades de autismo y TDAH, id a su Instagram porque la verdad es que es súper satisfactorio escucharla hablar. Vamos al siguiente grupo de definiciones. Estos son trastornos de la salud mental. Ahora sí, vamos a hablar de enfermedades. Estas enfermedades de la salud mental afectan a todas las personas. No voy a hablar de todos los trastornos de la salud mental que afectan a la humanidad y tampoco voy a hablar de todos los trastornos de salud mental que están relacionados con el autismo. Solo voy a hablar de los más populares y los que me afectan a mí directamente porque esto es autismo en primera persona. Estoy hablando de mi propia experiencia, de lo que conozco, de lo que yo he visto y como que no me voy a poner a hablar de algo de lo que no tengo ni idea, de que no he investigado nunca ni me ha afectado a nivel personal de ninguna manera. E incluso hay cosas que las sé pero no las voy a decir porque considero que no vienen a cuento, ¿vale? El primero y el que me mata de la risa es el trastorno de la conducta. Yo a día de hoy sigo sin saber lo que es el trastorno de la conducta, pero lo he puesto aquí porque básicamente tengo un vídeo en el que explico una anécdota personal que lo voy a dejar por algún sitio. Cuando un profesional de la salud mental no tiene ni idea de neurodiversidad y le describes cualquier comportamiento de una persona que podría encajar fácilmente en cualquier neurodivergencia y no te lo sabe clasificar, te pone trastorno de la conducta. Esto es lo que yo he entendido, ¿vale? Yo creo que es un comodín que tienen los profesionales de la salud mental que no saben y entonces es como en plan, bueno, esta persona es rarita, X, pues trastorno de la conducta. Trastorno de ansiedad. Vale, la ansiedad en sí no es un trastorno, es un mecanismo que tenemos prácticamente todas las especies de supervivencia. ¿En qué momento se convierte en un trastorno? El momento en el que tu cerebro, cuando vas a pisar el vagón del metro para entrar al metro, en vez de reaccionar como una persona que está cogiendo el transporte público, reacciona como si te estuviesen persiguiendo 50 leones y estén a punto de destriparte vivo, ¿vale? Para mí, yo considero que es una especie de desconexión entre lo que realmente está pasando y lo que tu cuerpo percibe, y tu cuerpo percibe eso porque tú le estás dando unos pensamientos que lo hacen alterarse a esos niveles. Yo personalmente llevo desde los 16 años con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y desde los 18, y son diagnósticos que no me los han cerrado, siguen abiertos, trastorno de paroxismo de ataques de pánico, ¿vale? Y es básicamente esto. Depresión son enfermedades de salud mental que afecta el cuerpo de una manera impresionante hasta el punto de que muchas personas con depresión acaban muriendo de infartos. O sea, tienen tan desregulados los químicos de su cerebro que acaban por fallecer, que es lo que antiguamente se le llamaba morir de pena. Pues las crisis de burnout autística, aunque en el vídeo anterior dije que la sintomatología se parece pero no es una depresión, puede derivar en una depresión. Lo menciono para dar visibilidad. Trastorno del sueño y el insomnio, esto es algo que se da por lo mismo que se da el TOC, porque se te solapan conductas, formas de intentar gestionar de la manera no más sana posible, sobre todo cuando no tienes un diagnóstico o no vas a terapia para poder aprender sobre ti y explorar, o tienes que gestionar deprisa y corriendo porque esta vida va deprisa y corriendo y si no reaccionas ya, estos trastornos los desarrollamos entre otras cosas porque somos seres humanos y obviamente como seres humanos vamos a sufrir lo mismo que sufre toda la humanidad. Es como decir
las personas tienen hambre y comen, pues si una persona es autista, pues también va a tener hambre. Que lo sienta de una manera diferente no hace que tenga menos necesidad de alimentación o de nutrición, no sé si me explico. Y último, pero no menos importante, el estrés postraumático complejo es una condición causada por traumas prolongados o repetidos que afecta a la regulación emocional, la autoimagen y las relaciones interpersonales. Básicamente es el cerebro mal funcionando porque estás escaldado, estás quemadísimo de vivir ciertas cosas que no has podido procesar correctamente, que no sabes cómo procesar correctamente, y ese mal funcionamiento pues te deriva en trastorno del estrés postraumático, que por lo general tiene una sintomatología de bastante de los otros trastornos que acabo de mencionar. ¿Por qué hablamos del estrés postraumático en el autismo? Sobre todo el trastorno de estrés postraumático complejo. Porque como vivimos en un mundo neurotípico que no es amable con las personas neurodivergentes, no es amable con las personas con un procesamiento cognitivo diferente, no es amable con las personas con un procesamiento sensorial diferente, no es amable con las personas con sensibilidades diferentes, pues se tiende a hacer daño. Incluso cuando no hay una intención real de dañar, esa persona se acaba doliendo y no se duele sola, se duele por la situación, y ese dolor pues cuando se repite demasiado pues acaba por hacer mella en esa persona. Entonces es importante mencionarlo porque la gran mayoría de personas autistas con diagnóstico tardío tenemos estrés postraumático por la vida de mierda que hemos tenido que llevar, de no entender y tener ansiedad y miedo y falta de anticipación y un montón de cosas. Cuando lo tienes pues no te queda de otra que tener que ir a terapia, medicarte si hace falta, si tienes problemas a nivel de hormonales y estas cosas. Obviamente te tiene que medicar el médico, ¿vale? O sea, automedicarse no es una solución. Y gestionarlo y tener que tratarlo, pues como un trastorno más, y tener que ir a terapia y tener que curarse de eso. Me enfada porque me parece injusto. Y finalmente, en el grupo 6 y último grupo, ya que estamos hablando de condiciones, neurodivergencias, trastornos, pues el grupo número 6 son condiciones no necesariamente inherentes al autismo, no necesariamente son trastornos, aunque se llamen trastornos, pero son condiciones físicas que, curiosamente, hay un alto porcentaje de personas autistas que los tiene o los sufre, dependiendo de la condición, y que en los estudios de hace relativamente pocos se ha descubierto que tiene relación la aparición de estas condiciones con el hecho de que la persona sea autista. Allá voy. Migrañas. Todo el mundo sabe lo que es una migraña porque todo el mundo ha sufrido un dolor de cabeza inmenso en algún momento. Epilepsia, trastorno neurológico caracterizado por la presencia de crisis epilépticas recurrentes causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. En el autismo, la epilepsia es una comorbilidad especialmente frecuente en personas autistas. Suelen ser personas con grado de apoyo 3. Síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno genético que afecta la flexibilidad articular, la textura de la piel y los vasos sanguíneos. En personas autistas se ha observado que hay una mayor prevalencia, lo que sugiere que hay vínculos neurosensoriales y genéticos compartidos entre este trastorno, síndrome, ¿vale? Síndrome mejor, porque no es un trastorno como así, simplemente es un conjunto de síntomas. Y las personas autistas con el síndrome de Ehlers-Danlos les afecta mucho a nivel de sensibilidad física como en la regulación autonómica y sensorial. Y ahora os voy a explicar lo que es la desregulación autonómica. Desregulación, ¿vale? Es un trastorno en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo que controla las funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, causando respuestas inadecuadas al estrés o a estímulos ambientales. En el autismo, la desregulación autonómica es común. Puede manifestarse en respuestas exageradas a estímulos sensoriales, exageradas desde un prisma neurotípico, insisto, ¿vale? Y alista. Y esto pues genera dificultad para manejar estrés y alteraciones en la regulación emocional y física. La desregulación autonómica de por sí, ¿vale? Es un conjunto de trastornos que puede ser desregulación autonómica en general o pueden ser otros trastornos específicos como el que sufro yo, que en inglés las siglas son POTS, en castellano las siglas serían STOP, nunca he visto las siglas en castellano. Es taquicardia ortoestática postural. Este es un trastorno del sistema
sistema nervioso autónomo que provoca un aumento anormal de la frecuencia cardíaca al ponerse de pie. Lo acompañan mareos, fatiga, vómitos, pérdida del equilibrio, desconexión random de partes de tu cuerpo cuando no te lo esperas, entre otros síntomas, ¿vale? En el autismo el POTS se presenta con mayor frecuencia que en la población general y puede agravar la desautonomía, la sobrecarga sensorial, el agotamiento físico, impactando significativamente en la regulación corporal y emocional. También hay un estudio que ahora mismo no recuerdo de quién era, pero estoy hablando de memoria y llevo literalmente 2 horas hablando, que básicamente era gente buscando la relación entre el POTS y el autismo, y resulta que hay una relación con la alexitimia. O sea, una persona autista con una alexitimia muy acentuada, como me pasa a mí, pues eso no se queda solo en el cerebro no sabiendo identificar, sino también no sabiendo gestionar. Es bastante común que tengamos alergias, intolerancias, sobre todo de somatización sistémica. ¿Qué significa la somatización sistémica? Así ya como última palabra para definir, básicamente es la manifestación de síntomas físicos como dolor, fatiga, malestar general que no tienen una causa médica clara y que a menudo son la respuesta emocional o psicológica a estrés, ansiedad, sobrecarga sensorial, burnout, crisis internalizadas, trastornos de salud mental sin detectar, etc. Una enfermedad / discapacidad / condición que es, por mencionar una, que es un ejemplo de somatización sistémica, sería la fibromialgia. Finalmente hemos llegado aquí al diccionario visual. Espero que os haya aclarado cosas. Espero que no se haya hecho demasiado pesado. Tengo que confesar que miro hacia abajo porque estoy leyendo, porque me he escrito el guión y, como he dicho en el vídeo, yo sinceramente redacto 1000 veces mejor de lo que hablo. Entonces, he leído las definiciones porque, total, las he escrito yo, ¿sabes? O sea, no me sale a mí esto de mirar a la cámara como si fuese los ojos de una persona y hablarle. De hecho, cuando estoy con alguien, mi forma de mirar a los ojos, se me lo han dicho muchas veces, es muy atípica, porque miro a los ojos muy tensamente y luego de golpe miro pa' cueca. Entonces, no sé medirlo. Antes del diagnóstico, cuando tenía muchísimo mejor controlado el masking, ahora ya no, se me ha desmontado el chiringuito encima. Lo que hacía era contar. O sea, miraba a la gente en un punto fijo en la cara y pensaba 1, 2, 3, 4, mira afuera, 5, 6, me vuelve a mirar 7, 8. O sea, literalmente que hacía eso para poder hacer un contacto visual natural. Y ahora, pues como paso de hacer eso y encima estoy hablando de memoria, estoy leyendo, mi cerebro está en 1000 procesos cognitivos distintos, soy autista con pensamiento monotrópico, no puedo hacer multitarea, pues paso de mirar de forma natural a la cámara. Este canal habla sobre autismo. Acostumbraos a que no os miren a la cara cuando os hablen, sobre todo si queréis saber más sobre las personas autistas, porque pocos miran a los ojos de forma natural. No sé si pocos o no, pero yo quiero asumir que sí.